Hace 3 días un muchacho de 27 años me sirvió un plato de enchiladas en una fonda de carretera. Un muchacho que tiene mi misma cara, mi misma cicatriz en la ceja izquierda, mis mismos ojos que parecen estar siempre buscando algo en el horizonte. Un muchacho que lleva mi nombre aunque yo nunca se lo puse. Un muchacho que me odia con toda su alma, sin saber que el troquero viejo que le estaba pidiendo salsa es el mismo hombre que lleva 27 años buscando en la carretera sin saber qué buscaba. Mi hijo. Tengo un hijo. Un hijo que no sabía que existía hasta que lo vi parado frente a mí con una libreta en la mano, preguntándome qué iba a querer de tomar. Me llamo Refugio Artemio Salinas Guerrero. Tengo 54 años y llevo 32 de ellos arriba de un tráiler recorriendo las carreteras de este país. Nací en Torreón, Coahuila, pero vivo en Durango desde hace más de 20 años, en una casa chica que compré con mis ahorros cuando todavía creía que iba a tener una familia que la llenara. Soy divorciado, no tengo hijos, o eso creía hasta hace 3 días. Toda mi vida pensé que el problema de no poder tener chamacos era de mi exesposa, que por eso nunca pudimos ser padres, que por eso nuestro matrimonio se fue al carajo después de 15 años de intentar algo que nunca llegó. Pero resulta que no. Resulta que sí pude. Resulta que hace 27 años dejé un hijo regado en una fonda de Zacatecas y nunca lo supe. Antes de seguir contándoles esta historia que todavía no termino de procesar, necesito saber quién anda del otro lado escuchando. Aviéntenme en los comentarios de dónde me están viendo, de qué parte de México o del mundo están conectados a estas horas. Me ayuda a saber que no estoy hablando solo, que hay alguien ahí que está escuchando las pendejadas de un viejo troquero que acaba de descubrir que toda su vida fue una mentira. Porque eso es lo que siento ahorita, que todo lo que creía saber de mí mismo era mentira. Estoy sentado en la cabina de mi tráiler mientras les cuento esto. Es de noche, deben ser como las 2 de la mañana, y estoy estacionado en el mismo lugar donde llevo 3 días sin poder moverme. El estacionamiento de una fonda que se llama La Parada, en las afueras de Zacatecas, sobre la Federal 45. Una fonda que yo conocí hace 27 años cuando era otro hombre, cuando tenía 27 años y el mundo entero por delante, cuando creía que la vida era simple y que las promesas se cumplían nomás porque uno las hacía con buenas intenciones. Adentro de esa fonda está durmiendo mi hijo. Un hijo que se llama Refugio, como yo, aunque su mamá nunca le explicó por qué le puso ese nombre. Un hijo que creció odiando a los camioneros porque uno de ellos, según le contaron, abandonó a su madre embarazada y nunca volvió. Un hijo que cuando me vio entrar a su negocio hace 3 días, me miró con esos ojos que son iguales a los míos y no sintió nada. Ningún reconocimiento, ninguna conexión, nada. Pa' él yo era nomás otro troquero viejo, otro cliente más que iba a comer sus enchiladas y a dejarle unos pesos de propina antes de desaparecer en la carretera, como desaparecen todos. Y yo tampoco lo reconocí al principio. ¿Cómo iba a reconocer a alguien que no sabía que existía? Entré a esa fonda porque mi tráiler se descompuso y necesitaba esperar a la grúa. Entré buscando un café y algo de comer mientras pasaban las horas. Ni siquiera me fijé en el nombre del lugar. Ni siquiera me acordaba de que hace 27 años había parado ahí tantas veces que la mesera ya sabía mi orden antes de que yo abriera la boca. Pero entonces lo vi. Vi a ese muchacho salir de la cocina con unos platos en las manos, caminando entre las mesas con una agilidad que me recordó a alguien, aunque en ese momento no supe a quién. Vi su cara de perfil primero, la mandíbula cuadrada, la nariz un poco torcida, el pelo negro y lacio que le caía sobre la frente. Y cuando volteó hacia donde yo estaba sentado, cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez, sentí algo extraño. Algo que no puedo describir con palabras porque nunca había sentido nada parecido. Era como si estuviera viendo una foto vieja de mí mismo, una foto de cuando tenía su edad, de cuando el mundo todavía no me había puesto estas arrugas y estas canas y esta tristeza que cargo en la mirada. Él no sintió nada. Me saludó con un
Buenas tardes. ¿Qué le sirvo? Y se quedó esperando mi respuesta con la libreta lista. Pero yo no podía hablar. Me quedé ahí como idiota, con la boca abierta tratando de entender qué estaba pasando, tratando de encontrar una explicación a esa semejanza que no podía ser coincidencia. Y entonces vi la cicatriz. Una cicatriz chiquita en la ceja izquierda, casi imperceptible si no la buscas, pero que yo reconocería en cualquier parte porque tengo una igualita en el mismo lugar. Me la hice a los 8 años, cuando me caí de un árbol y me pegué con una piedra. El doctor dijo que tuve suerte de no perder el ojo, y mi mamá me regañó durante semanas por andar de travieso. Esa cicatriz es parte de mi identidad. Es una de las pocas cosas que me quedan de mi infancia. Es algo que siempre pensé que era único y solo mío. Pero ahí estaba, en la cara de un desconocido que me miraba con impaciencia, esperando que yo ordenara algo. ¿Se encuentra bien, señor?, me preguntó con un tono que no era exactamente amable. ¿Va a ordenar o nomás vino a quedarse viendo? Perdón, le dije tratando de recuperar la compostura. Es que... ¿Te pareces a alguien que conocí hace mucho tiempo? Él se encogió de hombros como si le hubieran dicho eso 1000 veces. Pues será mi mamá. Dicen que soy igualito a ella. Entonces, ¿qué va a hacer? Tenemos enchiladas, tacos de guisado, caldo de res. Tu mamá, repetí como un eco. ¿Cómo se llama tu mamá? La pregunta lo tomó por sorpresa. Me miró con desconfianza, como si yo fuera algún tipo de loco que hace preguntas raras a los desconocidos. Y probablemente eso parecía. Se llamaba Marisela, me dijo después de un momento. Marisela Vega, pero ya murió hace 3 años, así que si la andaba buscando, llegó tarde. Marisela. El nombre me cayó encima como un balde de agua helada. Marisela Vega, la mesera bonita de ojos grandes y sonrisa fácil que trabajaba en esta misma fonda hace 27 años. La mujer con la que pasé la noche más importante de mi vida, aunque en ese momento no lo supiera. La mujer a la que le prometí volver y a la que nunca volví a ver. Señor, ¿está seguro de que se siente bien? Se puso muy pálido. No me sentía bien. Me sentía como si el mundo se hubiera volteado de cabeza y yo estuviera cayendo hacia el cielo sin nada que me detuviera. Marisela había tenido un hijo que tenía mi cara, mi cicatriz, probablemente mi sangre. Un hijo que estaba parado frente a mí, sin saber que el troquero viejo que lo miraba con los ojos aguados era el hombre que su madre había esperado durante 27 años. Estoy bien, le mentí. Dame unas enchiladas y un café, por favor. Él asintió y se fue hacia la cocina, y yo me quedé ahí sentado tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Pero mi cerebro no quería cooperar. Mis pensamientos eran un remolino de imágenes y recuerdos y preguntas que no tenían respuesta. Marisela había tenido un hijo mío. ¿Por qué nunca me buscó? ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Cómo era posible que yo tuviera un hijo de 27 años y nunca lo hubiera sabido? Mientras esperaba mi comida, empecé a mirar alrededor de la fonda, buscando pistas, buscando algo que me confirmara lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Y entonces la vi, una foto enmarcada colgada en la pared detrás del mostrador, entre otras fotos viejas de la fonda en diferentes épocas. Era Marisela, joven y hermosa como la recordaba, con un bebé en los brazos y una sonrisa que trataba de esconder algo triste. Estaba parada frente a esta misma fonda, con el letrero de la parada visible atrás de ella, y en la esquina del marco, metida como si fuera un marcador de libros, se asomaba la orilla de otra foto, una foto que yo reconocería en cualquier parte, porque yo la tomé, porque yo se la regalé. Era una foto mía de hace 27 años, recargado en mi tráiler con una sonrisa de chamaco que todavía no sabía nada de la vida. Atrás de la foto, aunque no podía verlo desde donde estaba sentado, yo sabía lo que decía. Para Marisela, con cariño. Refugio, marzo de 1998. Ella la había guardado. Todos estos años, a pesar de todo, ella la había guardado. El muchacho regresó con mis enchiladas y mi café, y yo traté de actuar normal, aunque por dentro me estaba desmoronando.
Lo vi colocar el plato frente a mí con movimientos que me recordaban a alguien, y de pronto me di cuenta de a quién. Me recordaban a mí mismo. La manera de ladear la cabeza cuando escuchaba, la forma de caminar con los hombros ligeramente hacia adelante, hasta el modo de fruncir el ceño cuando algo lo confundía. Todo era yo. Todo era como verme en un espejo que retrocedía 30 años en el tiempo. ¿Algo más?, me preguntó sin mucho interés. Quería decirle todo. Quería levantarme de esa silla, tomarlo de los hombros y decirle: «Soy tu padre, mijo, soy el hombre que tu mamá esperó durante 27 años». Pero no podía. ¿Cómo le dices algo así a un desconocido? ¿Cómo le explicas que el troquero viejo que le está pidiendo más salsa es el mismo que abandonó a su madre embarazada, aunque no haya sido su intención? «¿Cómo te llamas?», le pregunté tratando de sonar casual, aunque las palabras me salieron rasposas, como si me costara trabajo pronunciarlas. Él me miró con esa desconfianza que ya le había visto antes. «¿Por qué quieres saber?». «No más curiosidad. Llevo muchos años en la carretera. Me gusta saber con quién platico». Se quedó pensando un momento, como decidiendo si valía la pena responderme. Al final se encogió de hombros y me dijo: «Refugio. Me llamo Refugio, como mi padre, aunque el cabrón nunca tuvo los huevos de conocerme». Refugio. Le puso mi nombre. Marisela le puso mi nombre a pesar de todo, a pesar del rencor, a pesar de los años de espera, a pesar de que yo nunca volví como le prometí. Le puso mi nombre a su hijo como si quisiera que una parte de mí estuviera siempre con él, aunque esa parte fuera solo una palabra, un sonido, 5 letras que lo marcaron para toda la vida sin que él supiera por qué. No pude contestar. Nomás asentí con la cabeza mientras sentía que algo se rompía dentro de mí, algo que no sabía que todavía podía romperse. El muchacho me miró raro, probablemente pensando que yo era un viejo loco, y se fue a atender otra mesa sin decir nada más. Me comí las enchiladas sin saber a qué sabían. Me tomé el café sin sentir si estaba caliente o frío, y cuando terminé, pagué la cuenta. Dejé una propina exagerada que probablemente lo confundió todavía más, y salí de esa fonda con las piernas temblando y el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Subí a mi tráiler y cerré la puerta. Y entonces, solo en la oscuridad de la cabina, hice algo que no había hecho en muchos años. Lloré. Lloré como no había llorado desde que murió mi madre, desde que me divorcié, desde que acepté que iba a pasar el resto de mi vida solo porque no pude darle hijos a mi esposa. Lloré por los 27 años perdidos, por los cumpleaños que no estuve, por los partidos de fútbol que no vi, por las noches de fiebre donde no estuve para cuidarlo. Lloré por Marisela, que murió sin saber que yo la busqué, que esperó toda su vida a un hombre que nunca dejó de quererla, aunque la vida los separó. Lloré por mi hijo, que creció odiando a los camioneros porque uno de ellos lo abandonó, sin saber que ese camionero nunca supo que existía. Y lloré por mí, por el viejo pendejo que acaba de descubrir que tuvo un hijo todo este tiempo y nunca lo supo. Por los años que perdí creyendo que era estéril, cuando la verdad es que tenía un muchacho con mi cara y mi nombre creciendo en una fonda de Zacatecas. Por la familia que pude haber tenido y que la vida me quitó sin avisarme. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cabina del tráiler, estacionado en el mismo lugar, viendo las luces de la fonda apagarse una por una hasta que todo quedó en oscuridad. Y mientras veía cómo la noche se tragaba el lugar donde mi hijo dormía, sin saber que su padre estaba a 50 metros de distancia, tomé una decisión. No me iba a ir. No iba a desaparecer otra vez como desaparecí hace 27 años. No iba a dejar que la historia se repitiera, que mi hijo pasara el resto de su vida sin saber la verdad. Iba a quedarme. Iba a hablar con él. Iba a explicarle todo aunque me odiara, aunque no me creyera, aunque me corriera de su fonda a gritos. Porque ya perdí 27 años. No pienso perder ni un día más, pero pa' que entiendan cómo llegué a este momento, pa' que entiendan por qué desaparecí hace 27 años sin saber que dejaba un hijo atrás, necesito contarles la historia desde el principio.
Necesito llevarlos de regreso a 1998, cuando yo era un chamaco de 27 años que creía que la vida era una carretera recta sin curvas ni sorpresas. Necesito contarles de Marisela, de esta fonda, de la temporada de fletes que cambió mi vida sin que yo lo supiera. Necesito contarles cómo conocí a la madre de mi hijo y cómo la perdí sin saber que la estaba perdiendo. Pero espérense tantito, que me estoy brincando lo más importante. Antes de contarles qué pasó después de esa noche en el estacionamiento, antes de decirles si hablé con mi hijo o si salí huyendo como el cobarde que él cree que soy, necesito llevarlos para atrás. Necesito que conozcan al refugio de hace 27 años, al chamaco flaco de Torreón, que se subió a un tráiler creyendo que la carretera era su boleto a una vida mejor. Porque si no entienden de dónde vengo, no van a entender cómo terminé abandonando a una mujer embarazada sin saber que lo estaba haciendo. Yo nací en Torreón, Coahuila, en el año 1971, en una casa de adobe que se caía a pedazos cada vez que llovía fuerte. Éramos mi jefa, mi jefe, 3 hermanos y yo, el segundo de los 4, el que siempre andaba en medio sin ser ni el mayor ni el consentido. Mi papá trabajaba en una maquiladora de la zona industrial, turnos de 12 horas que lo dejaban tan cansado que cuando llegaba a la casa nomás quería cenar y dormirse. Mi mamá lavaba ropa ajena para completar el gasto y nosotros los chamacos nos la pasábamos en la calle porque en la casa no había espacio ni para respirar. No voy a decir que tuve una infancia terrible porque sería mentira. No nos faltaba comida, no nos pegaban más de lo normal, no había vicios ni violencia en mi casa, pero tampoco había mucho más. No había dinero para útiles escolares nuevos, no había vacaciones, no había regalos de Navidad, más allá de unos dulces y un juguete barato que mi mamá conseguía en el tianguis. Crecí sabiendo que si quería algo en la vida, iba a tener que conseguirlo yo solo, porque mis papás ya bastante hacían con mantenernos vivos y vestidos. La escuela la dejé en segundo de prepa, no porque me corrieran ni porque fuera burro, sino porque conseguí trabajo en un taller mecánico y el dinero me hacía más falta que los estudios. A los 17 años ya sabía desarmar un motor completo, a los 19 ya era el mejor mecánico del taller, y a los 22 el dueño me ofreció un puesto como chofer de uno de sus camiones de carga que usaba para transportar refacciones. Ese fue mi primer contacto con la carretera, y desde el primer viaje supe que ahí era donde pertenecía. No en un taller encerrado respirando grasa y solventes, no en una oficina detrás de un escritorio, no en ningún lugar con paredes y techo que me hicieran sentir atrapado. Mi lugar era arriba de un tráiler, con el horizonte adelante y los kilómetros corriendo debajo de las llantas. La libertad de la carretera era algo que no se compara con nada, la sensación de que puedes ir a donde quieras, de que cada curva es una sorpresa, de que el mundo es tan grande que nunca vas a terminar de conocerlo. A los 25 años ya era troquero de planta, con mi propia ruta y mis propios clientes. Transportaba de todo: materiales de construcción, productos agrícolas, maquinaria, lo que fuera que alguien necesitara mover de un lado a otro. Ganaba bien para ser un chamaco sin estudios, lo suficiente para rentar mi propio departamentito en Durango y mandarle dinero a mi mamá cada quincena. La vida era buena, simple, pero buena. Y entonces llegó 1998, y llegó Zacatecas, y llegó Marisela. Me acuerdo perfecto de la primera vez que paré en la parada, aunque en ese momento no sabía que ese lugar iba a cambiar mi vida. Era febrero, hacía un frío que calaba los huesos, y yo venía de un flete largo desde Chihuahua que me tenía molido. Necesitaba comer algo caliente y estirar las piernas antes de seguir hacia Aguascalientes, y esa fonda era la única opción en varios kilómetros a la redonda. Era un lugar chiquito, con unas 8 mesas de plástico y una barra donde se sentaban los clientes que venían solos. Olía a frijoles y a café recién hecho. Había música norteña sonando bajito en una radio vieja, y detrás del mostrador había una muchacha que me quitó el aliento desde el momento en que la vi. Marisela tenía 23 años en ese entonces, el pelo negro y largo que le llegaba hasta la cintura, unos ojos cafés que parecían guardar secretos y una sonrisa que iluminaba todo el lugar, aunque afuera estuviera nublado.
Cuando me vio entrar, me saludó con un buenas tardes, bienvenido a la parada, que sonó como si de verdad le diera gusto verme, no como esos saludos mecánicos que dan los meseros cuando ya están hartos de la chamba. Me senté en la barra porque no había mesas disponibles, y ella vino a tomarme la orden. De cerca era todavía más bonita, con unas pequitas en la nariz que apenas se notaban y un hoyuelo en la mejilla izquierda que aparecía cada vez que sonreía. ¿Primera vez por aquí?, me preguntó mientras anotaba mi pedido. Sí, ando de paso, vengo de Chihuahua. Eso está lejos. ¿Y pa' dónde va? Aguascalientes, pero me queda mucha carretera todavía. Pues entonces le voy a servir doble porción, pa' que aguante el camino. Y me guiñó un ojo antes de irse a la cocina, dejándome ahí sentado con una sonrisa de pendejo que no me pude quitar en todo el rato que estuve comiendo. Esa fue la primera vez, pero no fue la última. Resulta que mi nueva ruta me hacía pasar por Zacatecas cada semana, a veces 2 veces por semana si había mucha chamba. Y cada vez que pasaba, paraba en la parada aunque no tuviera hambre, aunque no necesitara descansar, aunque el único motivo fuera ver a Marisela un ratito y escuchar su voz preguntándome qué iba a querer de comer. Al principio eran nomás saludos y platicaditas cortas mientras ella trabajaba, pero poco a poco, conforme fui volviéndome un cliente regular, las conversaciones se fueron haciendo más largas. Me quedaba hasta después de cerrar ayudándole a limpiar las mesas. Me sentaba en la barra a platicar con ella mientras esperaba a que llegara la tía que era la dueña del lugar. Empecé a conocer su historia, sus sueños, sus miedos. Marisela había nacido en Zacatecas, pero se crió en Aguascalientes con una tía después de que sus papás murieron en un accidente cuando ella tenía 6 años. La tía era hermana de su mamá, una mujer soltera que nunca tuvo hijos propios y que trató a Marisela como si fuera suya. Cuando la tía decidió abrir una fonda en las afueras de Zacatecas, Marisela se fue con ella para ayudarle, y ahí llevaba ya 4 años trabajando de sol a sol. ¿Y no te aburres?, le pregunté una noche mientras tomábamos café después del cierre. ¿Estar aquí todos los días, viendo pasar a la misma gente? Ella se quedó pensando un momento antes de contestar. A veces sí, a veces me imagino cómo sería subirme a uno de esos tráileres y no parar hasta llegar al mar. Nunca he visto el mar, ¿sabes? Nomás en fotos. Yo te puedo llevar, le dije sin pensarlo. Un día de estos agarro un flete pa' Mazatlán y te llevo pa' que conozcas. Se rió como si fuera un chiste, pero en sus ojos vi algo que no era risa. Era esperanza, una esperanza chiquita, frágil, que probablemente había tenido que esconder muchas veces pa' no salir lastimada. Esas son puras promesas de troquero, me dijo todavía sonriendo. Todos dicen lo mismo y ninguno cumple. Yo no soy como todos, eso también dicen todos. Pero algo cambió esa noche entre nosotros, algo que no se puede nombrar pero que se siente, como cuando el aire se pone pesado antes de una tormenta. Empezamos a vernos diferente, a buscarnos con la mirada cuando creíamos que el otro no estaba viendo, a inventar excusas para rozarnos las manos cuando ella me pasaba el café o yo le daba el dinero de la cuenta. Pasaron semanas así, en ese limbo delicioso de cuando sabes que algo va a pasar pero todavía no pasa. Yo contaba los días entre viaje y viaje, calculaba mis rutas para pasar más tiempo en Zacatecas, inventaba descomposturas del tráiler para quedarme una noche más cerca de ella, y Marisela me esperaba. Cada vez que yo entraba por esa puerta, su cara se iluminaba de una manera que me hacía sentir el hombre más importante del mundo. Una noche de marzo, después de un día particularmente largo donde tuve que esperar horas para que me descargaran en una bodega de Zacatecas, llegué a la parada más tarde de lo normal. El lugar ya estaba cerrado, las luces apagadas, las sillas arriba de las mesas. Pero Marisela estaba afuera, sentada en una banca de madera que había junto a la puerta, como si me estuviera esperando. Pensé que ya no venías, me dijo cuando me bajé del tráiler. ¿Cómo no iba a venir, si es lo único bueno que me pasa en toda la semana? Se rió bajito y se hizo a un lado para que yo me sentara junto a ella. El cielo estaba lleno de estrellas. Hacía un frío que nos obligaba a sentarnos cerca para darnos calor, y en algún momento, mientras platicábamos de nada y de todo,
Su mano encontró la mía y ya no la soltó. No voy a contarles los detalles de lo que pasó esa noche, porque hay cosas que son privadas, que pertenecen nomás a 2 personas y a nadie más. Lo que sí les voy a decir es que fue la noche más importante de mi vida, aunque en ese momento no lo supiera. Fue la noche en que todo cambió, en que dejé de ser un troquero solitario y me convertí en algo más, aunque ese algo más tardó 27 años en encontrarme. Antes de irme al día siguiente, le hice una promesa. Le dije que iba a volver en 2 semanas, que nomás terminaba unos fletes pendientes y regresaba para quedarnos más tiempo juntos. Le dije que la iba a llevar a conocer el mar como le había prometido, que íbamos a ver el atardecer desde la playa y que iba a ser el primero de muchos viajes que haríamos juntos. ¿Me lo prometes?, me preguntó con esos ojos que no sabían esconder nada. Te lo prometo, Marisela, en 2 semanas estoy de vuelta. Le di un beso que sabía a despedida aunque yo no quería que lo fuera. Me subí a mi tráiler y arranqué hacia la carretera con la certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabía es que la vida tenía otros planes. Cuando llegué a Durango, mi jefe me estaba esperando con noticias. La empresa había conseguido un contrato grande con una constructora de Monterrey, un contrato que requería todos los tráileres disponibles durante los próximos 3 meses. Me cambiaron la ruta de un día para otro. Me mandaron pa'l norte sin tiempo de avisar a nadie, y de pronto la Federal 45 y Zacatecas quedaron a cientos de kilómetros de mi nueva vida. Al principio pensé que era cosa de unas semanas. Le escribí una carta a Marisela explicándole la situación, diciéndole que me habían cambiado la ruta, pero que en cuanto pudiera iba a volver. La mandé a la dirección de la fonda, la única que tenía, y me quedé esperando una respuesta que nunca llegó. Pasaron semanas, después meses. El contrato de Monterrey se extendió. Después vino otro contrato en Tamaulipas, después otro en Nuevo León. Cada vez que preguntaba si podía regresar a mi ruta anterior, me decían que no había manera, que los clientes del norte eran prioridad, que si no me gustaba podía buscar trabajo en otra empresa. No lo busqué. Necesitaba el dinero, necesitaba la chamba, necesitaba mantenerme ocupado para no pensar en Marisela y en la promesa que no había podido cumplir. Un año después, cuando finalmente conseguí unos días libres, manejé hasta Zacatecas con la esperanza de encontrarla. Pero cuando llegué a donde debía estar la parada, lo único que encontré fue un terreno vacío. La fonda ya no existía. Las paredes de adobe donde había comido tantas veces estaban demolidas. El letrero de madera había desaparecido y no había nadie alrededor a quien preguntarle qué había pasado. Pregunté en los negocios cercanos, en las gasolineras, en los pueblitos de por ahí. Nadie sabía nada de Marisela ni de su tía. Unos me dijeron que la fonda había cerrado porque no había clientes, otros que la dueña se había enfermado y se había ido a vivir a otro lado, otros que habían vendido el terreno a un empresario que quería construir una bodega, pero de Marisela nadie sabía nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. La busqué durante meses. Cada vez que mi ruta me acercaba a Zacatecas me desviaba para preguntar por ella. Fui a Aguascalientes porque sabía que ahí había crecido, pero tampoco encontré nada. No había redes sociales en esos años. No había manera fácil de encontrar a alguien que no quería ser encontrada o que simplemente había desaparecido. Y con el tiempo, aunque me duela admitirlo, dejé de buscar. La vida siguió, el trabajo siguió, y Marisela se convirtió en un recuerdo bonito que sacaba de vez en cuando para sentir algo parecido a la nostalgia. Me casé 5 años después con una mujer de Durango que conocí en una fiesta. Se llamaba Consuelo. Era secretaria en una oficina de gobierno, y me pareció que era hora de sentar cabeza y formar una familia como hacía la gente normal. Nos casamos por la iglesia, compramos una casita chica en las afueras de la ciudad y empezamos a intentar tener hijos, pero los hijos no llegaban. Pasaron años de intentos, de doctores, de tratamientos que no funcionaban. Consuelo se fue amargando con cada mes que pasaba sin buenas noticias, y yo me fui alejando de ella, sin saber cómo evitarlo. Los doctores nunca nos dijeron de quién era el problema, nomás nos decían que a veces estas cosas pasan,
que no hay explicación médica, que podíamos seguir intentando o considerar la adopción. Consuelo no quería adoptar. Decía que si no podía tener un hijo propio, prefería no tener ninguno. Y yo, en el fondo, estaba de acuerdo con ella, aunque no me atreviera a decirlo. Quería un hijo de mi sangre, un chamaco con mi cara, alguien que llevara mi nombre y mis genes hacia el futuro. No sabía que ya lo tenía. No sabía que a cientos de kilómetros de mi casa, en una fonda de Zacatecas que creía desaparecida, estaba creciendo un niño que era exactamente eso. Mi sangre, mi cara, mi nombre. El matrimonio duró 15 años. 15 años de silencios incómodos, de reproches no dichos, de una tristeza compartida que ninguno de los dos sabía cómo curar. Al final nos divorciamos sin dramas ni peleas, nomás con el agotamiento de dos personas que ya no tienen nada que darse. Ella se quedó con la casa, yo me quedé con el tráiler, y cada quien agarró su camino. ¿Ustedes creen que debía haberla buscado más a Marisela? ¿Creen que si hubiera insistido, si hubiera movido cielo y tierra, la habría encontrado a tiempo? A veces me lo pregunto. A veces me quedo despierto en las noches, pensando en todas las cosas que pude haber hecho diferente, en todas las decisiones que me llevaron a este momento donde estoy sentado en mi tráiler afuera de una fonda, donde mi hijo duerme sin saber que soy su padre. Pero el pasado no se puede cambiar, lo único que se puede hacer es aprender de él y tratar de no repetir los mismos errores. Y por eso, cuando vi la cara de mi hijo hace 3 días, cuando vi mi propia juventud reflejada en sus ojos que me miraban sin reconocerme, supe que esta vez no iba a huir. Esta vez no iba a dejar que la vida me separara de alguien que me importa. Esta vez iba a quedarme, a enfrentar lo que viniera, a decir la verdad aunque doliera. Lo que no sabía era lo difícil que iba a ser esa verdad, ni todo lo que iba a pasar antes de poder decirla. Esa primera noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentado en la cabina del tráiler, viendo las luces de la fonda apagarse una por una, viendo la sombra de mi hijo moverse detrás de las ventanas mientras cerraba el negocio, viendo cómo la oscuridad se tragaba todo hasta que nomás quedó el silencio y las estrellas y yo con mis pensamientos que no me dejaban en paz. ¿Cómo llegué aquí? Esa pregunta me daba vueltas en la cabeza como un remolino que no se detiene. De todos los lugares donde pude haber parado, de todas las fondas en todas las carreteras de México, vine a caer exactamente en esta, en La Parada. El mismo nombre, el mismo lugar, aunque todo se veía diferente a como lo recordaba. Ya no eran paredes de adobe, sino de bloc pintado de amarillo. Ya no había un letrero de madera, sino uno de metal, con luces que probablemente se prendían de noche. Ya no estaba la banca donde Marisela y yo nos sentamos aquella noche de marzo. Pero era el mismo lugar, el mismo pedazo de tierra donde mi vida cambió hace 27 años, sin que yo lo supiera. Les voy a contar cómo llegué hasta aquí, cómo fue que el destino o Dios o la pura casualidad me trajo de vuelta al lugar que llevaba décadas buscando sin saber que lo buscaba. Yo iba rumbo a Aguascalientes con un cargamento de varilla para una construcción. Era una ruta que no hacía seguido, pero un compa de la empresa se enfermó y me pidieron que lo cubriera. Salí de Durango temprano, calculando llegar antes del anochecer para descargar y buscar dónde dormir. Pero la vida tenía otros planes. A la altura de Fresnillo, empecé a notar que el tráiler jalaba raro, como si algo anduviera mal con la transmisión. Traté de ignorarlo porque ya me faltaba poco, pero unos kilómetros después el tablero se prendió como árbol de Navidad y el motor empezó a hacer un ruido que no me gustó nada. Tuve que orillarme en el acotamiento para revisar qué pasaba. Y cuando abrí el cofre, me di cuenta de que la bronca era seria. Necesitaba un mecánico, y no cualquier mecánico de pueblo, sino alguien que supiera de tráileres. Llamé a la grúa de la empresa y me dijeron que iban a tardar como 4 horas en llegar, porque estaban atendiendo otra emergencia en Zacatecas. 4 horas tirado en la carretera sin nada que hacer, con hambre y con ganas de ir al baño, y sin ningún lugar cerca donde refugiarme del sol que pegaba como si quisiera derretirme. Fue entonces cuando vi el letrero. A unos 300 metros adelante, apenas visible desde donde yo estaba,
Había un anuncio que decía: La Parada, comida casera, 500 metros. El nombre me sonó familiar, como cuando escuchas una canción que no has oído en años y no puedes ubicar de dónde la conoces. Pero en ese momento no le di importancia. Nomás pensé que era un buen lugar para esperar a la grúa, comer algo y usar el baño. Dejé el tráiler donde estaba con las luces de emergencia prendidas y caminé hasta la fonda. Eran como las 3 de la tarde, hacía un calor de los 1000 diablos, y pa' cuando llegué ya traía la camisa empapada de sudor y la garganta seca como lija. El lugar se veía tranquilo. Había un par de carros estacionados afuera, una camionetita vieja que parecía ser del dueño, y el zumbido de un aire acondicionado que prometía alivio del calor. Empujé la puerta y entré, sintiendo de inmediato el golpe de aire frío que me hizo suspirar de gusto. Adentro había unas 10 mesas, la mitad ocupadas por gente que comía y platicaba en voz baja. Había una barra larga donde se sentaban los clientes solos, igual que hace 27 años, y detrás de la barra una cocina abierta donde se veía a alguien cocinando. Las paredes estaban decoradas con fotos viejas, sombreros de charro y uno que otro cuadro de paisajes que parecían sacados de un calendario. Música norteña sonaba bajito desde unas bocinas escondidas y el olor a comida casera me recordó que no había desayunado más que un café aguado en una gasolinera. Me senté en la barra porque las mesas de una persona estaban ocupadas. Agarré el menú que estaba parado entre el servilletero y la salera y empecé a ver las opciones mientras esperaba a que alguien me atendiera. Enchiladas, tacos de guisado, caldo de res, tortas ahogadas. Todo se oía bien después de tantas horas sin comer. Y entonces salió él de la cocina. No lo reconocí de inmediato. O más bien, no entendí lo que estaba viendo. Vi a un muchacho de unos 20 y tantos años, pelo negro y lacio, mandíbula cuadrada, nariz ligeramente torcida hacia la izquierda. Caminaba con los hombros un poco hacia adelante, llevaba unos platos en las manos que fue a dejar a una mesa del fondo, y cuando regresó hacia la barra fue cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Sentí algo raro en ese momento, algo que no supe identificar. Era como un déjà vu pero más intenso, como si estuviera viendo algo que ya había visto antes, pero no recordaba dónde. El muchacho me miró sin ningún interés particular, nomás como se mira a un cliente cualquiera, y se acercó a tomarme la orden. «Buenas tardes. ¿Qué le sirvo?» Su voz era grave, un poco rasposa, y tenía ese acento zacatecano que arrastra las eses y suaviza las erres. Me quedé viéndolo más tiempo del normal, tratando de entender por qué su cara me parecía tan familiar, y él frunció el ceño con impaciencia. «Señor, ¿ya sabe qué quiere o necesita más tiempo?» «Perdón», le dije sacudiendo la cabeza para despertarme. «Unas enchiladas verdes y un café, por favor». Asintió, anotó en su libreta y se dio la vuelta para ir a la cocina. Fue entonces cuando lo vi de perfil y la sensación se hizo más fuerte. Esa mandíbula la conocía. Esa manera de ladear la cabeza la conocía. Ese perfil lo había visto miles de veces. Cada mañana cuando me afeitaba frente al espejo, cada vez que pasaba junto a un aparador y veía mi reflejo. Era mi cara de hace 30 años, cuando todavía era un chamaco sin canas ni arrugas ni esta panza que me ha salido de tanto estar sentado en el tráiler. Me tallé los ojos pensando que el calor me estaba haciendo ver cosas. Pero cuando el muchacho regresó con mi café, la sensación no se fue. Al contrario, se hizo más fuerte, porque fue entonces cuando vi la cicatriz, una rayita blanca en la ceja izquierda, casi escondida entre los vellos, tan chiquita que la mayoría de la gente ni la notaría. Pero yo la noté. Yo la noté porque tengo una igual en el mismo lugar, del mismo tamaño, de la misma forma. Me la hice de chamaco cuando me caí de un árbol de mezquite en el patio de mi abuela. El doctor tuvo que ponerme 3 puntadas y mi mamá me tuvo castigado 1 mes por imprudente. ¿Qué probabilidades había de que un desconocido tuviera una cicatriz idéntica a la mía en el mismo lugar de la cara? ¿Qué probabilidades había de que además se pareciera tanto a mí que podría ser mi hermano menor o mi hijo? El pensamiento me cayó encima como un rayo. Mi hijo.
¿Y si este muchacho era mi hijo? ¿Y si Marisela había quedado embarazada aquella noche y nunca me lo dijo? ¿Y si la razón por la que desapareció, por la que nunca contestó mi carta, por la que nadie sabía nada de ella, era porque estaba escondida en algún lado criando a un niño que yo no sabía que existía? No, era imposible, era una locura. Me estaba inventando cosas porque el calor me había afectado la cabeza, porque llevaba demasiadas horas sin dormir bien, porque la soledad de la carretera me estaba volviendo paranoico. Este muchacho era un desconocido, un mesero de una fonda de carretera, y el parecido era nomás una coincidencia, una de esas casualidades extrañas que pasan a veces. Pero entonces vi la foto. Estaba en la pared detrás de la barra, entre otras fotos viejas que decoraban el lugar. Era una foto en blanco y negro, un poco amarillenta por los años, donde se veía a una mujer joven con un bebé en los brazos, parada frente a una fonda que se veía más rústica, más vieja, pero que tenía el mismo letrero: La Parada. La mujer era hermosa, con el pelo largo y oscuro, una sonrisa que trataba de esconder algo triste, y unos ojos que reconocería en cualquier parte aunque hubieran pasado 100 años. Marisela. Era Marisela, con un bebé en los brazos, un bebé que debía ser el mismo muchacho que acababa de servirme el café. Y en la esquina del marco, metida como si fuera un separador de libros, se asomaba la orilla de otra foto. Una foto a colores, más nueva, donde se alcanzaba a ver parte de un tráiler y la manga de una camisa a cuadros. Una foto que yo recordaba muy bien porque yo la tomé, porque yo se la regalé a Marisela la última vez que la vi, con una dedicatoria escrita atrás que decía: para Marisela, con cariño, Refugio, marzo de 1998. Ella la había guardado. Después de todo, después de los años de silencio, después de lo que sea que haya pensado de mí, ella había guardado mi foto. Y no nomás eso, la tenía ahí, en la pared de su fonda, donde podía verla todos los días. El muchacho regresó con mis enchiladas y las puso frente a mí sin ceremonia. ¿Algo más? Quería preguntarle 1000 cosas. Quería señalar la foto y preguntarle quién era esa mujer. Quería saber si ella todavía vivía. Quería decirle que yo era el hombre de la foto escondida en el marco, el hombre que prometió volver y nunca pudo hacerlo. Pero las palabras no me salían. Tenía la garganta cerrada, el estómago hecho nudo y las manos temblando tan fuerte que tuve que esconderlas debajo de la barra para que él no las viera. La mujer de la foto, logré decir con voz rasposa. La de allá, con el bebé. ¿Quién es? Él volteó a ver hacia donde yo señalaba, y su expresión cambió. Se suavizó primero, como cuando alguien ve algo que quiere mucho, y después se endureció de nuevo, como si se hubiera acordado de que estaba hablando con un desconocido. Es mi mamá, me dijo secamente. Murió hace 3 años. Murió. Marisela había muerto. La mujer que esperé encontrar durante años. La mujer que busqué en cada fonda de Zacatecas. La mujer cuya cara veía cada vez que cerraba los ojos y pensaba en lo que pudo haber sido. Ya no estaba. Se había ido sin saber que yo la busqué, sin saber que la carta que le mandé probablemente nunca le llegó, sin saber que no la abandoné porque quisiera, sino porque la vida nos separó sin darnos opción. Lo siento. Fue todo lo que pude decir. El muchacho se encogió de hombros como quitándole importancia, aunque en sus ojos vi que le dolía todavía. Ya pasó. Cáncer. La cuidé hasta el final. La cuidó hasta el final. Este muchacho, este desconocido que probablemente era mi hijo, había cuidado a su madre enferma mientras yo andaba rodando por las carreteras de México sin saber que ninguno de los dos existía. Había estado ahí cuando ella más lo necesitó. Había visto cómo se apagaba poco a poco. Había tenido que enterrarla solo porque no tenía a nadie más. Mientras yo me quejaba de mi matrimonio fallido, de mi divorcio, de mi soledad, él estaba aquí cargando un peso que yo debía haber ayudado a cargar. ¿Y tú? Le pregunté tratando de mantener la voz estable. ¿Cómo te llamas? Me miró con desconfianza, como si sospechara que yo estaba preguntando cosas demasiado personales para ser un cliente cualquiera. ¿Por qué quieres saber? Curiosidad. Llevo muchos años en la carretera.
Me gusta conocer a la gente de los lugares donde paro. Se quedó pensando un momento, evaluándome con esos ojos que eran idénticos a los míos. Al final se encogió de hombros y soltó el nombre como si no importara. Refugio. Me llamo Refugio, como mi padre, aunque el cabrón nunca tuvo los huevos de conocerme. Refugio. Le puso mi nombre. Marisela, a pesar de todo lo que debió haber sentido, a pesar del abandono que ella creyó que yo había cometido, le puso mi nombre a nuestro hijo. ¿Por qué haría eso si me odiaba? ¿Por qué cargar a su hijo con el nombre del hombre que la dejó sola y embarazada? A menos que no me odiara tanto como él creía, a menos que una parte de ella todavía guardara algo por mí, algo que la hizo querer que su hijo llevara mi nombre, aunque yo nunca estuviera ahí para dárselo. No pude contestar. Sentí que si abría la boca iba a soltar un sonido raro, un gemido, o un sollozo, o algo que me iba a delatar. Nomás asentí con la cabeza y me concentré en las enchiladas que tenía enfrente, aunque cada bocado me sabía a cartón y me costaba trabajo pasarlo. El muchacho me miró raro, probablemente notando que algo no estaba bien conmigo, pero no dijo nada. Se fue a atender a otros clientes y yo me quedé ahí sentado, procesando lo que acababa de descubrir, tratando de entender cómo mi vida había dado un giro tan brutal en cuestión de minutos. Tenía un hijo de 27 años que me odiaba sin saber quién era yo, un hijo que llevaba mi nombre y mi cara y mi cicatriz, que había crecido escuchando que su padre era un cobarde que abandonó a su madre, que probablemente había soñado toda su vida con encontrarme para decirme todo lo que pensaba de mí. Y yo estaba aquí, sentado frente a él sin saber cómo decirle la verdad. Porque, ¿cómo se dice algo así? ¿Cómo le dices a un desconocido que eres su padre, que no sabías que existía, que la historia que le contaron toda su vida está incompleta? ¿Cómo le explicas que no lo abandonaste, que buscaste a su madre durante años, que la vida simplemente se encargó de separarnos sin darnos la oportunidad de arreglarlo? Terminé las enchiladas sin saber cómo. Me tomé el café aunque ya estaba frío, y cuando llegó la hora de pagar, dejé un billete grande sobre la barra y le dije que se quedara con el cambio. El muchacho me miró sorprendido por la propina, que era como 3 veces lo que costó la comida, y por un momento pareció que iba a decir algo. Pero nomás asintió con la cabeza y guardó el dinero en la caja. ¿Va a querer algo más?, me preguntó con un tono que ya no era tan cortante como antes. No, bueno, sí. Una pregunta. La foto de tu mamá, la que está en la pared. La otra foto que está en el marco, la del tráiler, ¿sabes quién es? Su expresión se endureció de inmediato. Es mi padre, o el tipo que debería haber sido mi padre si no fuera un cobarde de mierda. ¿Lo conoces? No, ni quiero conocerlo. Mi mamá nunca me dijo su apellido, nomás que era troquero y que prometió volver por ella. Puras mentiras. Todos ustedes son iguales. Prometen cosas que nunca van a cumplir. Ustedes. Me estaba metiendo en el mismo saco que todos los troqueros que habían pasado por esa fonda, todos los que habían coqueteado con su madre, todos los que habían hecho promesas vacías y habían desaparecido en la carretera sin voltear atrás. Y no lo culpaba. Desde su punto de vista, yo era exactamente eso. Otro troquero viejo que hacía preguntas incómodas, otro fantasma del pasado de su madre que no tenía derecho a andar escarbando en heridas que ya deberían estar cerradas. «Entiendo», le dije levantándome de la barra. «Gracias por la comida, estuvo muy buena». Salí de la fonda con las piernas temblando y el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Caminé hasta mi tráiler, que seguía donde lo había dejado con las luces de emergencia todavía prendidas, y me subí a la cabina sin saber qué hacer. La grúa llegó 2 horas después. El mecánico revisó el tráiler. Me dijo que era una bronca del sistema de enfriamiento, que iba a tardar por lo menos un día en arreglarse, y me preguntó si tenía dónde quedarme mientras tanto. Le dije que sí, que había una fonda cerca donde podía esperar, y él se llevó el tráiler al taller, dejándome ahí parado en el estacionamiento de la parada, con una maleta chica y un chingo de preguntas sin respuesta.
Esa noche renté uno de los cuartitos que la fonda tenía atrás para los viajeros que necesitaban descansar. Era un cuarto sencillo, con una cama individual, un baño diminuto y un ventilador de techo que hacía más ruido que aire. Pero no me importaba la comodidad. Lo único que me importaba era estar cerca, tener tiempo para pensar, para decidir qué iba a hacer con esta información que me había caído encima como una avalancha. No dormí esa noche tampoco. Me quedé acostado en la cama viendo el ventilador dar vueltas, escuchando los ruidos de la carretera que llegaban amortiguados a través de las paredes, pensando en Marisela, en mi hijo, en todos los años que perdimos por culpa de un malentendido, de una carta que nunca llegó, de un orgullo que no dejó que ella me buscara ni que yo la encontrara. ¿Por qué no me buscó? Esa pregunta me torturaba más que las otras. Yo entendía que estuviera enojada, que se sintiera abandonada, que le hubiera dicho a su hijo que su padre era un cobarde. Pero, ¿por qué no intentó encontrarme? Ella sabía mi nombre, sabía que era de Durango, sabía la empresa para la que trabajaba. Con esa información hubiera sido fácil rastrearme, mandarme un mensaje, decirme que estaba embarazada. Aunque fuera para insultarme, aunque fuera para exigirme que me hiciera cargo, aunque fuera para lo que fuera, ¿por qué eligió el silencio? La respuesta me llegó como un golpe en el estómago cuando ya estaba amaneciendo. Orgullo, puro orgullo. El mismo orgullo que yo había visto en sus ojos cuando me dijo que no necesitaba que nadie la cuidara, que ella podía sola, que no quería depender de ningún hombre para salir adelante. Marisela era orgullosa, más orgullosa que cualquier persona que yo hubiera conocido. Y probablemente, cuando se dio cuenta de que estaba embarazada y yo no había vuelto como prometí, decidió que prefería criar a su hijo sola antes que humillarse buscándome. No era excusa, no justificaba nada, pero al menos me ayudaba a entender. Al día siguiente me levanté temprano y fui a desayunar a la fonda. Mi hijo estaba ahí, atendiendo las mesas con la misma eficiencia que el día anterior, y cuando me vio entrar, me saludó con un gesto de cabeza que era casi amable. Casi. ¿Durmió bien?, me preguntó cuando vino a tomarme la orden. Más o menos, el calor está fuerte. Sí, estos días han estado canijos. ¿Café? Por favor. Me sirvió el café y se quedó un momento parado junto a mi mesa, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Al final carraspeó y me miró con una expresión que mezclaba curiosidad y desconfianza. Oiga, ayer me preguntó por la foto de mi mamá. ¿La conocía? El corazón me dio un brinco. ¿Por qué preguntas? No sé, es que se puso raro cuando le hablé de ella, y dejó una propina muy grande, como si se sintiera culpable de algo. Culpable. Si él supiera cuánta culpa estaba cargando en ese momento, cuánta culpa había cargado durante 27 años sin saber por qué, cuánta culpa me iba a cargar el resto de mi vida ahora que sabía la verdad. No la conocía, mentí, pero su historia me recordó a alguien, a una mujer que yo conocí hace mucho tiempo. ¿Una mujer? Sí, también era de por aquí. También trabajaba en una fonda, y también la perdí sin saber por qué. El muchacho me miró con algo que casi parecía empatía. ¿Y nunca la volvió a ver? No, nunca. Se quedó callado un momento, procesando lo que le había dicho. Después asintió lentamente y me dio una palmada suave en el hombro, un gesto que me tomó completamente por sorpresa. «Está canijo eso», me dijo. «Perder a alguien sin poder despedirse. Yo lo viví con mi mamá, aunque la cuidé hasta el final. Siento que nunca le dije todo lo que quería decirle». ¿Cómo qué? Como que la perdonaba, por guardarme tantos secretos, por nunca decirme quién era mi padre de verdad, por morirse antes de que yo pudiera entender por qué hizo las cosas que hizo. Se le quebró un poco la voz al final, y desvió la mirada para que yo no viera que se le estaban aguando los ojos. En ese momento quise decirle todo. Quise levantarme de esa silla, tomarlo de los hombros, y decirle que yo era su padre, que estaba aquí, que nunca más iba a dejarlo solo. Pero no pude. Todavía no. Todavía no sabía cómo. «¿Cómo te llamas?», me preguntó de pronto, cambiando el tema como si quisiera escapar de la emoción del momento. «Refugio», le dije.
Refugio Salinas. Vi cómo la sorpresa le cruzaba la cara. Refugio, el mismo nombre que él, el mismo nombre que su padre, el cobarde que lo abandonó. Curioso, dijo lentamente. Yo también me llamo así. Ya sé, me lo dijiste ayer. Sí, pero es raro, ¿no? Que tengamos el mismo nombre. No es tan común. No, no es común. Nos quedamos viéndonos un momento, los dos sintiendo que había algo más ahí, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Y entonces alguien lo llamó desde la cocina, y él se disculpó y se fue, dejándome solo con mi café y con la certeza de que las cosas estaban a punto de cambiar. Pasé todo ese día en la fonda. Me senté en una mesa del rincón, pedí comida que casi no toqué y me dediqué a observar a mi hijo trabajar. Lo vi atender a los clientes con una mezcla de eficiencia y mal humor que me recordó a mí mismo cuando tenía su edad. Lo vi bromear con la cocinera, una señora mayor que probablemente había conocido a Marisela. Lo vi revisar las cuentas al final del día, contar el dinero de la caja, cerrar el negocio con la rutina de alguien que ha hecho lo mismo miles de veces. Y lo vi detenerse frente a la foto de su madre cada vez que pasaba por la barra. A veces nomás la miraba de reojo, otras veces se quedaba viéndola fijamente durante varios segundos, como si estuviera teniendo una conversación silenciosa con ella. Me pregunté qué le diría. Me pregunté si le hablaría de mí, del troquero viejo que había llegado preguntando por ella, del hombre que tenía su mismo nombre y que se había puesto raro cuando vio la foto. Cuando llegó la hora de cerrar, el muchacho se acercó a mi mesa con expresión cansada. «Oiga, vamos a cerrar. ¿Va a querer algo más?» «No, ya me voy». Me levanté, pagué la cuenta de todo el día y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, me detuve y volteé a verlo. «Mañana vuelvo», le dije. «Si está bien contigo». Él se encogió de hombros. «Es un negocio. Puede venir cuando quiera». «Gracias. Y gracias por platicar conmigo. Sé que no soy muy buena compañía, pero se siente bien hablar con alguien después de tanto tiempo solo». Algo cambió en su expresión. Algo se suavizó, aunque no más por un segundo, antes de que volviera a ponerse la máscara de indiferencia que usaba con los clientes. «Sí, bueno, supongo que está bien. Mientras pague sus consumos puede quedarse el tiempo que quiera». Salí de la fonda y caminé hasta mi cuarto bajo un cielo lleno de estrellas. Esa noche tampoco dormí mucho, pero esta vez no fue por la angustia. Fue porque estaba planeando. Estaba pensando en cómo decirle la verdad, en qué palabras usar, en cómo manejar su reacción cuando supiera que el troquero viejo que llevaba 2 días sentado en su fonda era el mismo hombre que había estado buscando toda su vida. Si llegaste hasta aquí y no le has dado like, ¿qué estás esperando, compa? Ándale, dale al botoncito que esta historia apenas va empezando y todavía falta lo más intenso. Porque lo que pasó al día siguiente, cuando finalmente me atreví a decirle la verdad, fue algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El tercer día amaneció nublado, con un viento frío que soplaba desde las montañas y que me hizo pensar que tal vez era una señal. No sé de qué, pero cuando uno está a punto de hacer algo que le cambia la vida, busca señales en todos lados. En las nubes, en el viento, en el canto de los pájaros, en cualquier cosa que le diga si está tomando la decisión correcta o si está a punto de cometer el error más grande de su existencia. Me levanté temprano, me bañé con agua fría porque el boiler del cuartito no servía y me vestí con la mejor ropa que traía en la maleta. Una camisa azul que casi no uso porque me la regaló mi ex esposa y me trae recuerdos. Unos pantalones de mezclilla limpios y las botas que me lustré la noche anterior, aunque no sé por qué. Supongo que quería verme presentable, supongo que quería que mi hijo me viera como alguien digno de respeto, no como un troquero viejo y desarrapado que se aparece de la nada a reclamar un lugar en su vida. Llegué a la fonda antes de que abriera. Me senté en la banca que estaba afuera, la misma banca donde probablemente Marisela se sentaba a descansar después de un día largo de trabajo, y esperé. El sol empezaba a asomarse entre las nubes, pintando el cielo de colores que no tengo palabras para describir, y por un momento me permití pensar que todo iba a salir bien, que mi hijo iba a escucharme,
que iba a entender, que tal vez hasta me iba a perdonar por todos los años que no estuve. Pero la vida rara vez funciona como uno quiere. Mi hijo llegó como a las 7 de la mañana en una camionetita vieja que hacía un ruido de motor que me preocupó. Se bajó con las llaves en la mano, me vio sentado en la banca y por un segundo pareció sorprendido de encontrarme ahí tan temprano. Después, su expresión volvió a ser la de siempre, esa mezcla de desconfianza y curiosidad que ya le había visto antes. Madrugó, me dijo mientras abría la puerta de la fonda. No podía dormir. ¿Quiere pasar? Todavía no hay nada listo, pero puedo hacer café. Sí, gracias. Lo seguí adentro y me senté en la barra mientras él prendía las luces, encendía la cafetera y empezaba a preparar las cosas para el día. Lo vi moverse por la cocina con la familiaridad de alguien que ha hecho lo mismo miles de veces, abriendo refrigeradores, sacando ingredientes, encendiendo la estufa. Era eficiente, metódico, concentrado. Igualito a como era yo a su edad, cuando trabajaba en el taller mecánico y podía desarmar un motor completo sin pensar porque mis manos ya sabían qué hacer. ¿Durmió algo?, me preguntó mientras ponía una taza de café frente a mí. Poco. Tenía mucho en qué pensar. Por lo del tráiler, ¿todavía no se lo arreglan? No, ya me hablaron ayer. Dicen que hoy en la tarde está listo. Ah, qué bueno. Entonces ya se va. No era una pregunta, era una afirmación. Que había algo en su voz que sonaba casi como decepción, aunque probablemente era mi imaginación queriendo ver cosas que no existían. Antes de irme quiero hablar contigo, le dije. De algo importante. Me miró con desconfianza. ¿De qué? De tu mamá. De la foto que está en la pared. De ti. Frunció el ceño y dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Por qué le interesa tanto? Ya le dije que mi mamá murió y que no conozco a mi padre. No hay nada más que contar. Sí hay mucho más. Y creo que necesitas escucharlo. ¿Por qué habría de escuchar a un desconocido que llegó hace 3 días? Porque no soy un desconocido. Lo dije así de golpe, sin pensarlo mucho porque sabía que si me daba tiempo de arrepentirme, no iba a ser capaz de decirlo. Las palabras salieron de mi boca y se quedaron flotando en el aire entre nosotros, pesadas, peligrosas, cargadas de 27 años de silencio. Mi hijo se quedó inmóvil, con una expresión que no supe leer. ¿De qué está hablando? La foto que está en el marco, la del hombre con el tráiler, la que tu mamá guardaba junto a su propia foto. Esa foto me la tomaron a mí. Yo se la regalé a tu mamá en marzo de 1998, la última vez que la vi. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Vi cómo las palabras iban haciendo sentido en su cabeza, cómo su expresión pasaba de la confusión al entendimiento y del entendimiento a algo que se parecía mucho a la rabia. ¿Qué está diciendo? Su voz salió ronca, apenas un susurro. Estoy diciendo que yo soy el hombre de esa foto. Yo soy Refugio Salinas. Yo soy tu padre. Lo vi retroceder un paso, como si le hubiera dado un golpe físico. Su cara se puso pálida, después roja, y sus manos empezaron a temblar tan fuerte que tuvo que agarrarse del borde de la barra para no perder el equilibrio. No, dijo negando con la cabeza. No, eso no puede ser. Usted es nomás un viejo que llegó a comer enchiladas. No puede ser. Sé que es difícil de creer. Sé que probablemente me odias por todo lo que tu mamá te contó. Pero necesito que me escuches, que me dejes explicarte lo que pasó. ¿Explicarme qué? ¿Que eres el cabrón que abandonó a mi mamá embarazada? ¿Que te largaste y nunca volviste? ¿Que mi mamá se pasó años esperándote como una idiota mientras tú andabas por ahí viviendo tu vida sin pensar en nosotros? Cada palabra era como una puñalada, pero no podía defenderme. Todavía no. Primero tenía que dejar que sacara todo lo que llevaba guardado. ¿Tienes idea de lo que fue crecer sin padre? Continuó con la voz cada vez más fuerte. ¿Tienes idea de lo que era ver a otros chamacos con sus papás mientras yo me preguntaba por qué el mío no me quiso? Mi mamá trabajó como burra toda su vida para sacarnos adelante, se enfermó de tanto esfuerzo y al final se murió sin tener a nadie más que a mí. ¿Y tú vienes ahora 27 años después a decirme que eres mi padre? ¿Qué esperas que haga? ¿Que te abrace?
¿Que te diga que todo está perdonado? No espero nada, le dije con voz tranquila, aunque por dentro me estaba desmoronando. Nomás quiero que sepas la verdad. Toda la verdad, no solo la versión que tu mamá te contó. La verdad. ¿Cuál verdad? Que eres un mentiroso que vino a inventar historias para limpiar su conciencia. No son inventos. Todo lo que te voy a decir es verdad, y tengo manera de probarlo. ¿Probarlo cómo? Me levanté de la barra y caminé hacia la pared donde estaba la foto de Marisela. Con cuidado, saqué la otra foto del marco, la foto que yo le había regalado hace 27 años. La volteé para que él pudiera ver la dedicatoria que estaba escrita atrás con mi letra de entonces, más juvenil pero reconocible. Para Marisela con cariño, Refugio, marzo de 1998, leyó en voz alta. Eso no prueba nada. Cualquiera puede escribir algo así. Pero no cualquiera puede tener esta cicatriz, le dije señalando mi ceja izquierda. La misma que tienes tú. En el mismo lugar, del mismo tamaño. Vi cómo su mano subía inconscientemente hacia su propia ceja, tocando la cicatriz que había tenido toda su vida. Una cicatriz que siempre había asumido era nomás una coincidencia, un accidente de la infancia que le dejó una marca igual que a miles de personas. Eso tampoco prueba nada, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Tienes mi cara, mis ojos, mi manera de caminar. Hasta ladeas la cabeza igual que yo cuando estás escuchando algo que no te convence. Tu mamá lo sabía. Por eso te puso mi nombre aunque me odiaba. Porque una parte de ella quería que tuvieras algo de mí, aunque fuera nomás una palabra. Se quedó callado un momento largo, procesando todo lo que le estaba diciendo. Vi cómo las emociones le cruzaban la cara. Rabia, confusión, dolor y algo más que no supe identificar hasta que habló de nuevo. Si eres mi padre, dijo lentamente, ¿por qué nunca volviste? Mi mamá te esperó. Me contaba que todas las tardes se sentaba en esa banca de afuera a ver si aparecías, hasta que un día dejó de esperar y cerró la fonda y nos fuimos a vivir a otro lado. ¿Por qué no volviste? Porque no pude. Me cambiaron la ruta de un día para otro, me mandaron al norte. Y cuando finalmente pude regresar, la fonda ya no estaba. El terreno estaba vacío. Pregunté por todos lados, busqué en Aguascalientes, mandé una carta que probablemente nunca llegó, pero no encontré nada. Era como si tu mamá hubiera desaparecido de la faz de la tierra. ¿Y esperas que te crea? ¿Que no pudiste encontrar a una mujer en 27 años? No había redes sociales en esos tiempos. No había manera de buscar a alguien por internet. Y tu mamá no quería ser encontrada. Eso lo entendí después, cuando ya era demasiado tarde. ¿Qué quieres decir con que no quería ser encontrada? Tu mamá era orgullosa, más orgullosa que cualquier persona que yo haya conocido. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada y yo no había vuelto, probablemente decidió que prefería salir adelante sola antes que rebajarse a buscarme. Y cuando cerró la fonda y se fue, se aseguró de que nadie supiera a dónde. No porque me odiara, sino porque su orgullo no le permitía aceptar ayuda de alguien que ella creía que la había abandonado. Mi hijo se quedó pensando en eso durante un momento. Conocía a su madre, sabía que lo que yo decía tenía sentido. El orgullo de Marisela era algo que él había vivido en carne propia, algo que probablemente había heredado de ella y que le había causado sus propios problemas a lo largo de los años. ¿Por qué debería creerte?, me preguntó al fin, pero ya no había tanta rabia en su voz. Ahora había algo más parecido al cansancio. No tienes que creerme. Podemos hacer una prueba de ADN si quieres. Ir a un laboratorio, que nos saquen sangre, esperar los resultados. Así vas a saber con certeza si lo que te digo es verdad o nomás son inventos de un viejo loco. La propuesta lo tomó por sorpresa. ¿Harías eso? Haría lo que fuera para que supieras la verdad. Para que entendieras que no te abandoné porque quisiera, sino porque la vida nos separó sin darnos opción. No te estoy pidiendo que me perdones. No te estoy pidiendo que me quieras. Nomás te estoy pidiendo que me creas. Se quedó callado durante lo que pareció una eternidad. Yo podía ver cómo su mente trabajaba, sopesando lo que le había dicho,
buscando huecos en mi historia, tratando de decidir si valía la pena darme una oportunidad o si era mejor correrme de su fonda y olvidarse de que alguna vez aparecí. «Mi mamá guardó tu foto», dijo finalmente, casi en un susurro. «Durante 27 años la tenía en su cuarto, en un cajón junto a su cama. Cuando murió la encontré entre sus cosas y la puse aquí, en el marco con su foto, porque pensé que era lo que ella hubiera querido. Nunca entendí por qué guardaba la foto de alguien que la había hecho sufrir tanto». «Tal vez porque nunca dejó de quererme», le dije con la voz quebrada. «Igual que yo nunca dejé de quererla a ella, aunque traté de olvidarla, aunque me casé con otra mujer, aunque hice todo lo posible por seguir adelante. Hay personas que se te quedan en el alma aunque las pierdas, y no hay manera de sacarlas». Algo cambió en su expresión cuando dije eso. Algo se suavizó, se abrió, como si finalmente estuviera permitiéndose considerar la posibilidad de que yo estuviera diciendo la verdad. «Ella hablaba de ti a veces», me dijo, «cuando se ponía triste, cuando tomaba un poco de más en Navidad o en su cumpleaños. Decía que habías sido el único hombre que la había hecho sentir especial, el único que la había tratado como si valiera algo. Y después se enojaba consigo misma por seguir pensando en ti, y me decía que todos los hombres eran iguales, que ninguno valía la pena». «Lo siento», fue todo lo que pude decir. «Siento no haber estado ahí. Siento que ella pensara que la abandoné. Siento los años que perdiste sin padre, las preguntas que te hiciste, el dolor que cargaste. Si pudiera cambiar algo, lo cambiaría, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es estar aquí ahora, decirte la verdad y dejarte decidir qué quieres hacer con ella». Se quedó viéndome durante un momento largo, con esos ojos que eran idénticos a los míos, y vi cómo una lágrima se le escapaba por la mejilla, aunque él trató de esconderla volteando la cara. «Necesito pensar», me dijo con la voz ronca. «Esto es demasiado. No puedo procesar todo esto de un jalón». «Entiendo. Tómate el tiempo que necesites. ¿Te vas a quedar o te vas a largar como hace 27 años? La pregunta me dolió, pero no podía culparlo por hacerla. «Me voy a quedar. El tiempo que haga falta. El tráiler puede esperar. La empresa puede esperar. Todo puede esperar. No me voy a ir hasta que tú me digas que me vaya». Asintió lentamente, como si estuviera procesando mi respuesta, evaluándola, decidiendo si podía confiar en ella. «Está bien», dijo al fin. «Quédate. Pero no esperes que de un día para otro todo esté bien entre nosotros. Tengo 27 años de resentimiento acumulado, y no se va a ir nomás porque tú me cuentes una historia bonita. No espero que se vaya. Espero tener la oportunidad de demostrarte que soy alguien en quien puedes confiar. No te voy a pedir que me llames papá, no te voy a pedir que me quieras. Nomás te pido una oportunidad de conocerte, de saber quién eres, qué te gusta, qué has hecho con tu vida, de ser aunque sea una pequeña parte de tu mundo, si tú me lo permites». Se limpió la cara con el dorso de la mano y respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. «Ahorita tengo que abrir el negocio. Ya va a empezar a llegar gente». «Claro. ¿Quieres que me vaya?» «No. Puedes quedarte. Pero dame espacio para trabajar, ¿sí? Ya hablaremos más después». «Está bien». Me senté en mi lugar de siempre, en la barra cerca de la caja, y lo vi abrir la fonda con movimientos mecánicos de alguien que tiene la cabeza en otro lado. Los clientes empezaron a llegar, el ruido de la cocina llenó el lugar, y la mañana fue pasando mientras los dos tratábamos de actuar normal, aunque nada era normal. Pasé todo el día ahí, comiendo lo que él me traía sin pedir nada, observándolo trabajar, cruzando miradas ocasionales que ya no eran de desconfianza, sino de algo más complicado. Cada vez que pasaba cerca de mi lugar, parecía que quería decir algo, pero se arrepentía y seguía caminando. Y yo esperaba paciente, sabiendo que esto era algo que no se podía apresurar. Cuando llegó la noche y el último cliente se fue, mi hijo se sentó frente a mí en la barra con 2 cervezas en la mano. Me ofreció una y yo la acepté, aunque casi no tomó. «Tengo preguntas», me dijo. «Las que quieras». «¿Cómo era ella? Mi mamá cuando la conociste». «Yo nomás la conocí de grande, cansada,
enferma. ¿Cómo era de joven? Y empecé a contarle. Le conté de la primera vez que la vi detrás de la barra, de su sonrisa que iluminaba el lugar, de las pláticas que teníamos hasta después del cierre. Le conté de sus sueños de conocer el mar, de su manera de reírse cuando algo le daba pena, de la noche que pasamos juntos bajo un cielo lleno de estrellas. Le conté todo lo que recordaba, cada detalle que había guardado en mi memoria durante 27 años, y vi cómo sus ojos se iban llenando de lágrimas que esta vez no intentó esconder. Ella nunca me contó eso, me dijo cuando terminé. Nunca me dijo que habían tenido algo bonito. Nomás me decía que había sido una decepción como todos los hombres. Probablemente le dolía demasiado recordar. A veces es más fácil convertir a alguien en villano que aceptar que las cosas simplemente no funcionaron. ¿La querías? ¿De verdad? La quise como no he querido a nadie en mi vida, incluyendo a la mujer con la que me casé después. Se quedó procesando eso durante un momento. Después sacó su cartera del bolsillo trasero y me mostró una foto vieja, arrugada, que traía guardada entre los billetes. «Esta es la última foto que le tomé», me dijo, unos meses antes de que muriera. Ya estaba muy enferma, pero ese día se sintió bien y quisimos salir al jardín a tomar el sol. Tomé la foto con manos temblorosas. Marisela me veía desde el papel, 27 años mayor que la última vez que la vi, con el pelo blanco y la cara marcada por la enfermedad, pero con los mismos ojos que recordaba. Esos ojos que guardaban secretos, que habían visto tanto dolor, que nunca dejaron de esperar aunque su dueña dijera lo contrario. Era hermosa, dije con la voz quebrada. «Sigue siendo hermosa». Mi hijo asintió sin decir nada. Nos quedamos en silencio durante un rato, los dos viendo la foto, los dos pensando en la mujer que nos conectaba aunque nunca hubiéramos estado juntos. «Voy a hacerme la prueba», me dijo de pronto. «La de ADN. Quiero saber con certeza. Cuando quieras. Mañana mismo si prefieres». «Está bien. Mañana vamos a Zacatecas. Hay un laboratorio que hace esas cosas». Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Alivio porque me estaba dando una oportunidad. Terror porque, ¿y si después de todo la prueba decía que no éramos parientes? ¿Y si me había equivocado? ¿Si todo esto había sido una ilusión? ¿Si el parecido era nomás una coincidencia cruel del destino? Pero no, yo sabía la verdad. Lo sentía en los huesos, en la sangre, en cada célula de mi cuerpo. Ese muchacho era mi hijo. La prueba nomás iba a confirmar lo que yo ya sabía. «Gracias», le dije, «por darme esta oportunidad». «No me lo agradezcas todavía», me contestó. «Esto no significa que te perdono ni que todo está bien. Significa que quiero saber la verdad. Lo demás va a tomar tiempo». «Entiendo. Y te prometo que voy a estar aquí todo el tiempo que haga falta. No me voy a ir esta vez. Pase lo que pase, no me voy a ir». Me miró a los ojos, buscando algo. Tal vez la sinceridad de mis palabras, tal vez una señal de que podía confiar en mí. Y después de un momento asintió, como si hubiera encontrado lo que buscaba. «Está bien», dijo. «Te creo». 2 palabras, no más 2 palabras, pero fueron las 2 palabras más importantes que alguien me ha dicho en toda mi vida. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Se quedan o se van sin decir nada? Díganme ahí en los comentarios, porque yo todavía me pregunto si hice lo correcto al aparecer en su vida después de tanto tiempo. Lo que vino después, los días que siguieron, las conversaciones que tuvimos, la prueba de ADN que nos confirmó lo que ambos ya sabíamos, eso se los voy a contar ahorita, porque la historia todavía no termina. Al día siguiente manejamos juntos hasta Zacatecas para hacernos la prueba de ADN. Fue un viaje raro, incómodo, con silencios largos que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Él manejaba su camionetita vieja, mientras yo iba de copiloto viendo pasar el paisaje por la ventana, pensando en todo lo que podía salir bien y todo lo que podía salir mal. El laboratorio era un lugar pequeño, en una plaza comercial del centro de la ciudad. Entramos juntos, llenamos los papeles, y una enfermera nos pasó a un cuartito donde nos sacó sangre a los dos con una eficiencia que me hizo pensar que hacía esto todos los días.
Probablemente sí. Probablemente había decenas de historias como la nuestra, padres e hijos que se encontraban después de años de separación, buscando en un tubo de sangre la confirmación de algo que ya sentían en el corazón. Los resultados están en 5 días hábiles, nos dijo la enfermera cuando terminó. Les mandamos un correo o pueden venir a recogerlos en persona. ¿En persona?, dijo mi hijo antes de que yo pudiera contestar. Vamos a venir a recogerlos. Salimos del laboratorio sin hablar mucho. El trámite había durado menos de media hora, pero se sentía como si hubieran pasado años. Caminamos hasta la camioneta en silencio, y cuando estuvimos adentro, mi hijo se quedó un momento con las manos en el volante, sin encender el motor. ¿Y ahora qué?, me preguntó sin voltear a verme. Ahora esperamos. 5 días. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Lo que tú quieras. Puedo irme si prefieres estar solo. Puedo quedarme si quieres que hablemos más. Tú decides. Se quedó pensando un momento, tamborileando los dedos en el volante. Después encendió la camioneta y salió del estacionamiento sin decir nada. Pensé que me iba a llevar de vuelta a la fonda, que iba a pasar los siguientes 5 días evitándome hasta que llegaran los resultados. Pero en lugar de agarrar la carretera de regreso, se metió por unas calles del centro que yo no conocía. ¿A dónde vamos?, le pregunté. A un lugar que quiero enseñarte. No dijo nada más, y yo no pregunté. Nomás me dejé llevar viendo pasar las calles de Zacatecas con sus edificios coloniales y sus plazas empedradas, hasta que llegamos a un panteón en las afueras de la ciudad. El Panteón de la Purísima se llamaba. Un lugar viejo, con tumbas que parecían tener cientos de años y árboles enormes que daban sombra a los caminos de tierra. Mi hijo estacionó la camioneta cerca de la entrada y se bajó sin esperarme. Lo seguí en silencio, caminando entre las lápidas hasta que se detuvo frente a una tumba que se veía más nueva que las demás. «Aquí está mi mamá», me dijo. Leí la inscripción en la lápida. Marisela Vega Contreras, 1975-2022. Madre amada, descansa en paz. Había un florero con flores secas que probablemente mi hijo había traído hace semanas, y una foto ovalada incrustada en la piedra donde se veía a Marisela sonriendo con el pelo recogido en una trenza. Me quedé parado frente a la tumba sin saber qué hacer, qué decir, cómo actuar. 27 años buscándola, y aquí estaba. Debajo de esta tierra, convertida en huesos y polvo, esperándome en el único lugar donde ya no podía encontrarla. Le hablaba de ti, dijo mi hijo rompiendo el silencio. Cuando venía a visitarla, le decía que algún día te iba a encontrar, que te iba a buscar hasta debajo de las piedras para decirte todo lo que pensaba de ti. Pero nunca lo hice. Nunca tuve el valor de buscarte de verdad. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de encontrarte y que fueras exactamente lo que ella decía, un cobarde que nos abandonó sin pensarlo 2 veces. Y miedo de encontrarte y que no fueras eso, porque entonces toda la rabia que había sentido durante años no iba a tener sentido. Entendí lo que quería decir. A veces es más fácil odiar a alguien que nunca vas a conocer que arriesgarte a descubrir que la historia era más complicada de lo que creías. ¿Puedo hablar con ella?, le pregunté con la voz ronca. Me miró sorprendido como si no esperara esa petición. Después asintió y se hizo a un lado, dándome espacio frente a la tumba. Me arrodillé en la tierra, sin importarme que se me ensuciaran los pantalones. Puse la mano sobre la lápida fría y cerré los ojos tratando de encontrar las palabras que había guardado durante 27 años. Marisela, empecé, y la voz se me quebró desde la primera palabra. Sé que probablemente no me puedes oír, y si puedes probablemente no quieres escucharme. Pero necesito decirte esto aunque sea tarde, aunque ya no sirva de nada. Respiré hondo y continué. No te abandoné. Nunca te abandoné. Te busqué durante años, pregunté por ti en todos los lugares que se me ocurrieron, y nunca te encontré. No sé si me crees, no sé si importa a estas alturas, pero es la verdad. Cada vez que pasaba por Zacatecas, me acordaba de ti, de tu sonrisa, de tus ojos,
de la noche que pasamos juntos, y me preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si la vida no nos hubiera separado, si hubiéramos tenido la oportunidad de estar juntos. Las lágrimas me caían por la cara sin que pudiera controlarlas. Gracias por nuestro hijo. Gracias por criarlo solo, por sacarlo adelante, por convertirlo en el hombre que es hoy. Sé que no fue fácil. Sé que tuviste que cargar un peso que yo debí haber ayudado a cargar. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar, pero quiero que sepas que voy a estar aquí para él ahora. Voy a hacer todo lo que pueda para ser el padre que no pude ser durante 27 años. Te lo prometo, Marisela. Esta vez sí voy a cumplir mi promesa. Me quedé arrodillado un rato más, con la mano sobre la lápida, sintiendo el frío de la piedra contra mi piel. Después me levanté y me limpié la cara con el dorso de la mano, tratando de recuperar la compostura. Mi hijo estaba parado a unos metros de distancia, viéndome con una expresión que no supe leer. Cuando nuestras miradas se encontraron, asintió una vez, como si lo que acababa de ver le hubiera confirmado algo que necesitaba saber. «Vámonos», me dijo. «Tengo hambre». Regresamos a la camioneta en silencio, pero era un silencio diferente al de antes. Ya no era incómodo, ya no estaba cargado de tensión. Era más bien el silencio de dos personas que acaban de compartir algo importante y necesitan tiempo para procesarlo. Comimos en un restaurante del centro de Zacatecas, un lugar de comida corrida donde servían platos enormes a precios de risa. Mientras comíamos, mi hijo empezó a hacerme preguntas. Preguntas sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre por qué me había divorciado, sobre cómo era crecer en Torreón en los años 70. Y yo le contesté todo sin esconder nada, sin adornar nada. Le conté de mi infancia pobre, de mi primer trabajo en el taller mecánico, de cómo me enamoré de la carretera la primera vez que me subí a un tráiler. Le conté de mi matrimonio fallido, de los años que pasé creyendo que no podía tener hijos, de la soledad que me había acompañado desde que me divorcié. Él también me contó cosas. Me contó de su infancia en diferentes pueblos de Zacatecas, porque su mamá se movía seguido buscando trabajo. Me contó de la tía abuela que les heredó la fonda cuando él tenía 15 años, de cómo tuvieron que aprender a manejar un negocio sin saber nada del tema. Me contó del cáncer de su mamá, del año y medio que la cuidó mientras se iba apagando poco a poco, de la noche que murió en sus brazos mientras él le cantaba una canción de cuna que ella le cantaba a él cuando era niño. «Fue lo más difícil que he hecho en mi vida», me dijo con la voz entrecortada. Verla sufrir, saber que no podía hacer nada para ayudarla. Al final lo único que podía hacer era estar ahí, acompañarla, decirle que la quería. «Estoy seguro de que eso fue suficiente», le dije. «A veces lo único que podemos hacer por alguien es estar presentes. Y tú estuviste». Nos quedamos en silencio un momento, los dos perdidos en nuestros propios recuerdos. Después él carraspeó y cambió de tema. «Tengo una novia», me dijo. «Se llama Carolina. Llevamos 2 años juntos». «¿Ah, sí? ¿Y cómo es?» «Es maestra de primaria. Trabaja en una escuela de Fresnillo, viene a verme los fines de semana. Quiere que nos casemos, pero yo... no sé. No me decido». «¿Por qué?», se encogió de hombros. «No sé si estoy listo. No sé si voy a ser un buen esposo, un buen padre. Crecí sin tener un ejemplo de cómo se hace eso, y me da miedo repetir la historia». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. La ausencia de un padre no nomás le había quitado años de convivencia, le había quitado la confianza de poder formar su propia familia. «No tienes por qué repetir ninguna historia», le dije. «Puedes escribir la tuya propia, y si quieres, puedo ayudarte. No sé si voy a ser un buen ejemplo después de todos los errores que he cometido, pero puedo intentarlo». Me miró con algo que casi parecía esperanza. «¿Harías eso? Haría lo que fuera por ti. Ya te lo dije. No me voy a ir esta vez». Regresamos a la fonda esa tarde, y los días que siguieron fueron los más extraños y los más hermosos de mi vida. Me quedé en el cuartito de atrás, ayudando en lo que podía,
aunque mi hijo no me dejaba hacer mucho porque decía que era su negocio y él sabía cómo manejarlo. Pero me dejaba sentarme en la barra, platicar con los clientes, hacerle compañía durante las horas muertas cuando no había nadie. Platicamos de todo, de su mamá, de mi vida, de los sueños que los dos habíamos tenido y no habíamos cumplido. Me enseñó fotos viejas que guardaba en una caja de zapatos, fotos de Marisela en diferentes épocas de su vida, fotos de él cuando era niño, fotos de la fonda cuando recién la habían heredado. Y yo le conté historias de la carretera, de los lugares que había conocido, de la gente que había encontrado en 32 años de rodar por México. Poco a poco, sin que ninguno de los dos se diera cuenta de cuándo empezó, algo fue cambiando entre nosotros. La desconfianza se fue convirtiendo en curiosidad, la curiosidad en algo parecido al cariño. No era amor todavía, era demasiado pronto para eso, pero era un comienzo. Era la semilla de algo que podía crecer si los dos le dábamos tiempo y cuidado. El quinto día fuimos juntos a recoger los resultados de la prueba de ADN. Manejamos hasta Zacatecas en silencio, los dos nerviosos, aunque tratábamos de disimularlo. Cuando llegamos al laboratorio, la recepcionista nos dio un sobre blanco con los resultados adentro, y mi hijo lo agarró con manos temblorosas. ¿Lo abro aquí o esperamos a llegar a la fonda?, me preguntó. Como tú quieras. Se quedó viendo el sobre durante un momento largo. Después respiró hondo, lo abrió y sacó la hoja que estaba adentro. Vi cómo sus ojos recorrían el papel, buscando el número que iba a confirmar o negar todo lo que yo le había dicho. Y entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que le iluminó toda la cara. 99.97%, leyó en voz alta. Probabilidad de parentesco padre e hijo. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, qué decir, cómo reaccionar. Sabía que iba a ser positivo, lo sabía en el fondo de mi corazón desde el momento en que lo vi por primera vez. Pero escucharlo confirmado, ver el número ahí escrito en blanco y negro era diferente. Era real, era oficial. Era la prueba de que 27 años de soledad habían terminado, de que tenía un hijo, de que ya no estaba solo en el mundo. Entonces es verdad, dijo mi hijo guardando la hoja en el sobre. Eres mi padre. Soy tu padre. Nos quedamos viéndonos un momento, sin saber qué hacer con las manos, con los ojos, con las palabras que se nos atoraban en la garganta. Y entonces él hizo algo que no esperaba. Me abrazó. Fue un abrazo torpe, incómodo, de dos hombres que no saben cómo expresar lo que sienten porque nadie les enseñó. Pero fue un abrazo. El primero que nos dábamos. El primero de muchos, esperaba yo. Gracias, me dijo al oído sin soltarme, por volver, por buscarme aunque no sabías que existía, por quedarte aunque yo te traté mal al principio. No tienes que agradecerme nada, le contesté con la voz rota. Soy yo el que debería darte las gracias, por darme una oportunidad, por creerme, por dejarme ser parte de tu vida aunque sea tarde. Nos separamos después de un momento, los dos limpiándonos la cara como si nos hubiera caído algo en los ojos. Subimos a la camioneta y regresamos a la fonda sin hablar mucho, pero el silencio ya no era incómodo. Era el silencio de dos personas que acaban de encontrarse y están aprendiendo a estar juntas. Esa noche, después de cerrar la fonda, mi hijo sacó una botella de tequila que guardaba para ocasiones especiales y nos servimos un par de tragos. Tengo que decirte algo, me dijo después del segundo trago. ¿Qué? Carolina quiere conocerte. Le conté todo lo que pasó y quiere venir el fin de semana a conocer a mí, a conocerte. No terminó la frase, pero yo sabía lo que iba a decir. A mi padre. Todavía no estaba listo para decirlo en voz alta y yo lo entendía. Estas cosas toman tiempo. Me encantaría conocerla, le dije. Si ella quiere, claro. Sí quiere, de hecho fue idea de ella. Dice que si voy a tener una relación con mi padre, ella quiere ser parte de eso. Suena como una buena mujer. Lo es. Probablemente mejor de lo que merezco. Todos merecemos a alguien que nos quiera bien, le dije, y si ella te quiere, entonces te merece. Se quedó pensando en eso durante un momento. Después levantó su vaso y me propuso un brindis. Por los reencuentros, dijo.
Por los reencuentros, repetí chocando mi vaso con el suyo. Nos tomamos el tequila de un trago, y después él sirvió otro. «¿Puedo hacerte una pregunta?», me dijo. «La que quieras. ¿Vas a seguir siendo troquero? ¿Vas a seguir viajando por todo el país o vas a quedarte por aquí?» La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en eso. ¿En qué iba a hacer con mi vida ahora que todo había cambiado? «No lo sé», le contesté honestamente. «Es lo único que sé hacer. Pero si tú quieres que me quede cerca, puedo buscar una ruta que me permita estar por aquí más seguido». «Me gustaría eso», dijo sin mirarme a los ojos. «No te estoy pidiendo que dejes tu vida por mí, pero estaría bien saber que vas a volver, que no vas a desaparecer otra vez». «No voy a desaparecer, te lo prometo, y esta vez sí voy a cumplir». El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba, y con él llegó Carolina. Era una mujer de unos 25 años, pelo castaño, sonrisa fácil y una manera de mirar a mi hijo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre ella. Lo quería de verdad. Se le notaba en cada gesto, en cada palabra, en cómo lo tocaba el brazo cuando hablaba con él. Me trató con una amabilidad que no me esperaba. Me hizo preguntas sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre cómo me sentía ahora que había encontrado a mi hijo. Y cuando le conté la historia completa, desde el principio hasta el final, vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Qué bueno que se encontraron», me dijo. «Refugio necesitaba esto. Aunque no lo admita, sé que siempre cargó un vacío por no conocer a su padre. Y ahora ese vacío se está llenando». Pasamos el fin de semana juntos los tres, comiendo en la fonda, paseando por los alrededores, platicando hasta tarde en la noche. Y poco a poco fui viendo cómo mi hijo se iba relajando, cómo la tensión que siempre cargaba en los hombros se iba aflojando, cómo empezaba a sonreír más seguido y a reír con más ganas. El domingo en la noche, antes de que Carolina se fuera de regreso a Fresnillo, mi hijo anunció algo que nos sorprendió a los dos. «Voy a pedirle que se case conmigo», dijo como si estuviera hablando del clima. «La próxima semana, ya lo decidí». Carolina se quedó muda por un segundo, y después soltó un grito de emoción que probablemente se escuchó hasta la carretera. «¿En serio? ¿Lo dices en serio?» «En serio. Ya no quiero esperar más. Ya no tengo miedo». Se abrazaron mientras yo los veía con una sonrisa que no me cabía en la cara. Mi hijo iba a casarse, iba a formar su propia familia, y yo iba a estar ahí para verlo. Esa noche, después de que Carolina se fue, mi hijo y yo nos quedamos solos en la fonda. Era tarde, pasaban de las 11, y afuera no se escuchaba más que el viento y los grillos. «Oye», me dijo de pronto. «¿Qué?» «El próximo mes cumplo 28 años. Nunca he tenido una fiesta con mi papá presente». Lo miré sin entender al principio, y después las palabras hicieron clic en mi cabeza. «¿Me estás invitando?», le pregunté con la voz ronca. «Te estoy invitando. Si quieres venir, claro. No te estoy obligando a nada». «Que si quiero. Aunque tenga que cruzar todo el país, ahí voy a estar». Sonrió y por primera vez desde que lo conocí, vi en su cara algo que se parecía mucho a la felicidad. «Gracias», me dijo. «Papá, papá», me llamó papá. Una sola palabra, 4 letras, pero que cargaban el peso de 27 años de espera, de búsqueda, de soledad. Me llamó papá, y en ese momento supe que todo había valido la pena. Las horas de carretera, los años de divorcio, la tristeza de creer que nunca iba a tener hijos. Todo me había traído hasta aquí, hasta este momento, hasta esta fonda en las afueras de Zacatecas donde mi hijo acababa de llamarme papá por primera vez. «De nada, mijo», le contesté con lágrimas en los ojos. «De nada». Han pasado 3 semanas desde esa noche. Estoy otra vez en la carretera, manejando mi tráiler rumbo a Monterrey con un cargamento de materiales de construcción. Pero ahora todo es diferente. Ahora tengo el teléfono de mi hijo guardado en el celular y hablamos casi todos los días, aunque sea nomás para preguntarnos cómo estamos. Ahora tengo una foto de él en el tablero de mi tráiler, junto a la foto de su mamá que recuperé de la fonda. Ahora tengo una razón para volver,
un lugar donde alguien me espera, una familia que está empezando a formarse después de tantos años de soledad. La fiesta de cumpleaños es en 2 semanas. Mi hijo va a cumplir 28 años, y yo voy a estar ahí para celebrarlo con él. Va a ser la primera vez que le cante las mañanitas, la primera vez que le dé un abrazo de cumpleaños, la primera vez que esté presente para un momento importante de su vida. Y aunque sé que no puedo recuperar los 27 cumpleaños que me perdí, puedo estar ahí para todos los que vengan. Carolina ya dijo que sí. Se van a casar en diciembre, en una iglesia chiquita de Zacatecas que ella conoce desde niña. Mi hijo me pidió que fuera su padrino de anillos, y yo acepté con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Van a tener hijos, me dijo. Carolina quiere 2, él quiere 3, y están negociando para llegar a un acuerdo. Y cuando esos chamacos nazcan, yo voy a estar ahí para conocerlos. Voy a ser abuelo. Yo, el viejo troquero que creyó toda su vida que nunca iba a tener familia, voy a ser abuelo. La vida es extraña, ¿saben? A veces te quita cosas sin avisarte, te deja vacío y solo sin explicarte por qué. Pero a veces, cuando menos te lo esperas, te regresa todo lo que te quitó multiplicado por 1000. Te pone frente a un muchacho que tiene tu cara y tu nombre en una fonda de carretera, y de pronto todo lo que creías perdido aparece otra vez, más fuerte y más real que nunca. Yo no sé si creo en Dios, pero creo en algo. Creo que hay algo allá arriba, o allá afuera, que mueve los hilos de nuestras vidas de maneras que no entendemos. Algo que me hizo descomponerme en esa carretera, que me hizo parar en esa fonda, que me puso frente a mi hijo después de 27 años de separación. No sé cómo llamarlo, pero sé que existe, y le doy gracias todos los días por haberme dado esta segunda oportunidad. Mi nombre es Refugio Artemio Salinas Guerrero. Tengo 54 años, soy troquero desde hace 32, y hace 3 semanas descubrí que tengo un hijo que lleva mi nombre y mi cara. Un hijo que creció sin mí, que me odió durante años sin conocerme, pero que ahora está aprendiendo a quererme. Un hijo que va a casarse en diciembre, que va a darme nietos, que va a seguir construyendo la familia que su mamá y yo no pudimos formar. No les voy a decir que todo está perfecto entre nosotros, porque sería mentira. Todavía hay momentos incómodos, silencios raros, heridas que no terminan de sanar, pero estamos trabajando en ello, día a día, conversación a conversación, abrazo a abrazo, y sé que con el tiempo las cosas van a mejorar, porque eso es lo que hace la familia. Se encuentra, se pelea, se perdona y sigue adelante. Y ahora, después de 54 años de creer que nunca iba a tener una, finalmente tengo la mía. Esta es mi historia. La historia de un viejo troquero que encontró a su hijo en una fonda de carretera, 27 años después de haberlo perdido, sin saber que existía. Una historia de amor, de pérdida, de segundas oportunidades. Una historia que empezó con una promesa que no pude cumplir y que termina con otra promesa. Una que esta vez sí voy a mantener. Estar presente, pase lo que pase, hasta el último día de mi vida. Y ahora que ya saben mi historia, me toca despedirme. Tengo carretera que recorrer, kilómetros que tragar, un trabajo que hacer. Pero en 2 semanas voy a estar de vuelta en Zacatecas, cantándole las mañanitas a mi hijo por primera vez en 28 años. Gracias por escucharme. Gracias por llegar hasta aquí sin soltar el video. Y si quieren escuchar más historias como la mía, de camioneros de verdad, gente guerrera de la carretera que carga sus propias cruces y sus propios secretos, denle clic a los cuadritos que están apareciendo en su pantalla. Ahí van a encontrar más relatos de troqueros como yo, gente que pasa la vida rodando por este país y que tiene mucho que contar. Historias de amor, de pérdida, de reencuentros, de todo lo que pasa cuando uno vive en la carretera y la carretera vive en uno. Cuídense mucho, raza, y recuerden, nunca es tarde para encontrar lo que uno busca. A veces lo que buscamos está más cerca de lo que creemos, nomás esperando a que nos demos cuenta de que estaba ahí todo el tiempo. Nos vemos en el camino, y que Dios los bendiga a todos.